En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con don Pío Moa y muy importante, cita con todos ustedes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy un tema apasionante y muy manido y yo creo que desconocido, que es la masonería. Sí. Vamos a dedicarle dos sesiones, una para explicar un poco qué es la masonería, que a la mayor parte de la gente le suena a una cosa rara, pero que no acaba de concretarse, y otra para ver su influencia en la historia, particularmente en la historia de España. Hoy vamos hoy será en la primera parte de este programa, ¿no? Para hablar de la masonería en general. ¿Qué es la masonería? Para que la gente lo sepa, porque se habla muchas veces, pero sí, queda como una cosa ahí vaga y extraña, fantasmal, ¿no? Y en el próximo programa, ¿no? Haremos la influencia de la masonería en España. Pero antes, yo sé que usted nos quería decir alguna cosa. Quiero leer un pequeño artículo que he publicado en el blog de la Gaceta hace ya unos días, y es sobre la importancia de la historia. Dice: clarificar el pasado tiene mucha más importancia actual, para la actualidad, de lo que la gente cree, de lo que la mayor parte de la gente cree. En el artículo ¿Por qué mienten?, Julián Marías exponía dos ideas clave contra esa mentira profesional o profesionalizada que él decía, centrada en nuestra historia, sobre todo en la historia reciente. Dice: con diversos pretextos hay gentes dedicadas a lo que llamo la calumnia de España. Ningún pretexto me parece aceptable para ello, y no solo en nombre de España, sino todavía más en nombre de la verdad. Y otra idea, concluía, dice: no se abrirá de verdad el horizonte de España mientras no haya una decisión de establecer el imperio de la veracidad. Estas frases están escritas hace 18 años y siguen siendo actuales. Porque el imperio de la falsedad y de la calumnia de España no solo no ha cedido, sino que ha dado grandes pasos adelante, hasta institucionalizarse en una ley grotesca, la ley de memoria histórica. Ello se debe fundamentalmente a que la derecha ha decidido colaborar en el proceso, primero por omisión o inhibición y luego sumándose a la acción demoledora. Está constantemente, es una cosa, vemos el PP y el resto de la izquierda no hace gran cosa tampoco, ¿no? No, pero claro, el PP, esa permisividad, ¿no? Y esa colaboración. Esa colaboración, ha apoyado todas las iniciativas que venían desde lo de las brigadas internacionales hasta la ley de memoria histórica en definitiva, porque la está aplicando a todo pasto, ¿no? En fin, el Himalaya de falsedades no ha tenido entonces más contención que las investigaciones de unos pocos francotiradores sometidos a un hostigamiento y silenciamiento permanentes. Actitud muy reveladora, pues la verdad absoluta nunca se alcanza, y progresar hacia ella exige el debate, pero el debate lo royen sistemáticamente los profesionales de la tergiversación. Lo sustituyen por el hostigamiento y el silenciamiento. Hay que decir, decía Julián Marías, que quien miente, y se demuestra que mienten, debe desprestigiarse. Pero aquí ocurre al revés. Los que mienten desprestigian a los que no mienten, a los que intentamos decir la verdad. Sí, pero además sin ninguna base. No, sin ninguna base y sin ninguna vergüenza. Hay un insulto típico que se llama franquista, fascista, y con eso parece que ya se borra todo. Sí, exactamente. Por culpa de la derecha. Sí, a eso es a lo que me refería antes. Mucha gente no entiende la frase de Marías sobre la necesidad de abrir el horizonte de España restableciendo la verdad sobre el pasado. Por el contrario, se busca, como el PP, mirar al futuro desde la falsificación de la historia. Y se adopta una postura de desprecio moral hacia nuestros antepasados, culpables, al parecer, de infinidad de errores y horrores. Pero con todos sus errores y aciertos, maldades y bondades, son nuestros antepasados. Nosotros no somos mejores que ellos. Y la postura adoptada de juez severo, juez ético sobre nuestros padres y abuelos, solo revela la ridícula vanidad y la profunda estupidez de quienes se creen tales jueces, o se erigen en tales jueces. Todas las generaciones hacen historia, y si pretenden hacerla sobre la distorsión de lo anterior a ellas, harán una historia de decadencia, de corrupción y miseria moral, algo que hoy lo percibimos muy claramente, ¿no?
Por ello, cualquier iniciativa que se oponga a la calumnia de España, no en nombre de la patriotería, sino de la verdad, merece el estímulo y apoyo de cuantos respetan la verdad y sienten la necesidad de defenderla, que esa es la dedicatoria que he puesto al libro Los mitos del franquismo. Estoy seguro de que estos que respetan la verdad siguen siendo bastantes, pero por desmoralización o por pasividad no se hacen muy presentes, no se les nota demasiado, ¿no? Una de estas iniciativas es precisamente esta, Cita con la Historia, que la hemos emprendido con muy escasos medios y en una radio de pequeña cobertura, incluso muy pequeña, ¿no?, si la comparamos con las grandes, ¿no? Es un pequeño David enfrentado al Goliat de la fraudulenta memoria histórica y de la calumnia a España. Desde diciembre pasado venimos realizando una campaña para hacer notar a sus oyentes que de ellos depende el futuro de este programa, con el que tratamos de contrarrestar la perniciosísima marea de tergiversaciones sobre nuestro pasado y, en la medida de nuestras modestas fuerzas, contribuir a abrir el horizonte de España. De los oyentes depende la ampliación del eco del programa, entre conocidos, redes sociales, etcétera, como venimos diciendo constantemente, y el sostenimiento económico del programa, del mismo. Hasta ahora hemos conseguido generosas aportaciones de entre 5 y 500 euros de un número reducido de oyentes, lo cual nos ha permitido mantenernos hasta mayo, este mes solo parcialmente. Bastaría con que 1 millar de oyentes aportara 20 o 30 euros en una sola vez y Cita con la Historia estaría salvado para lo que resta del año. Lo que de paso nos evitaría insistir cansinamente en la misma cuestión. De otro modo, este débil David perecería no a manos de Goliat, sino de la pasividad de quienes pudieran y debieran apoyarlo sin gran esfuerzo. El esfuerzo es muy poco. Y frente a la mentira profesionalizada, debemos pasar de la queja a la acción, como vengo insistiendo. Es una frase que me gusta mucho, de la queja a la acción. Y yo creo que este programa es un punto de inflexión. Puede ser. Donde está volteando, ¿no? Puede serlo si nuestros oyentes se hacen conscientes de que depende de ellos que esto siga adelante y que logre una influencia real, porque el que se mantenga en un círculo pequeño pues no conseguirá gran cosa. Y además, ya insisto, el esfuerzo que tienen que hacer es muy pequeño. Las cuentas para apoyar el programa de Cita con la Historia las encuentran en www.citaconlahistoria.es o en nuestro canal de YouTube, que por cierto ha tenido cerca de 30.000 descargas ya. Es decir, ahí pueden ver la cuenta, y el titular de la cuenta se llama Taller de Ideas. Exactamente. Entonces, todo el mundo que pueda hacer una pequeña aportación, que pueda colaborar, pues muy encarecidamente, porque es la manera de que demos difusión a este programa, ¿no? Y poderlo mantener. Claro, insisto, tenemos varios miles de oyentes, no sé exactamente cuántos, porque esto no lo podemos medir hoy por hoy, pero probablemente serán a lo mejor 40 o 50.000. Si con que 1.000, como dije antes, aportaran 20 o 30 euros, el programa ya estaba salvado para lo que queda del año, y no tendríamos que insistir tan pesadamente, ¿no? Y con esto vamos a empezar con la masonería. La masonería. ¿Qué es la masonería? Ya hablaremos de su influencia en España, pero ahora mismo, ¿qué es la masonería para que nuestros clientes sepan de lo que estamos hablando? Pónganos en situación. La masonería, o francmasonería, los miembros de ella se autodenominan hijos de la luz. Consideran que ellos traen la luz. O hijos de la viuda también, por una razón que ya veremos. Se ha considerado tradicionalmente una sociedad secreta, para entrar en la cual se exigía un rito de iniciación. La palabra masonería alude a sociedades antiguas de albañiles o constructores de templos y otros edificios. Según parece, existían ya en tiempos de Roma y luego se adaptaron al cristianismo conservando reminiscencias paganas. Estos masones, masón significa albañil, estos albañiles, tenían interés en guardar los secretos del oficio y los envolvían en esoterismos y ritos más o menos pintorescos. Los masones actuales se declaran procedentes de esas sociedades antiguas, lo cual es posible, aunque no probado, y aquí no importa mucho tampoco, porque la masonería actual comienza en realidad en el siglo XVIII, con un periodo anterior de formación, de finales del XVII, en Escocia y en Inglaterra. Y quienes la montaron fueron personajes completamente ajenos a la albañilería, vamos. Sí, significa albañilería, pero había pocos albañiles. Sí. A esta nueva masonería se le suele llamar especulativa, para distinguirla de la anterior, que le llaman operativa, porque eran operarios, vamos. Y puso especial atención en integrar la nueva
a personas influyentes como políticos, militares, magistrados e intelectuales diversos. De hecho, ha sido la sociedad de su tipo, o sea, sociedad secreta más o menos, ya veremos algo más sobre este asunto, la más exitosa de la historia, y el interés por ella se debe precisamente a su influencia política y social, exagerada o no, pero indudable en los últimos 2 siglos, ¿no? Sobre la masonería han corrido 1000 rumores, siendo difícil de primeras distinguir lo verdadero y lo falso. Yo creo que empezamos a partir de la ignorancia, resumiendo algunas opiniones. Los propios masones se presentan como miembros de una orden que llaman también fraternidad o sociedad filantrópica, respetuosa con el poder político y las religiones, ceñida a labores humanitarias y caritativas en pro de los derechos humanos, la libertad y la razón. Más o menos esta es la carta de presentación de ellos, ¿no? Así lo acepta, por ejemplo, un jesuita muy masonófilo, que se llama Ferrer Benimeli, que es un especialista aquí español, muy partidario de la masonería. Sería contradictorio, ¿no? Que un jesuita, un religioso... Actualmente ya no hay nada contrario. No hay nada, sí, claro. Qué tontería acabo de... Sí. La aversión antimasónica de algunos poderes obedecería, entonces, a que estos defienden el despotismo, la superstición y la ignorancia. Los antimasones, según ellos, ¿no? Otros estudiosos la han tenido como una empresa diabólica, y así lo ha razonado el historiador Ricardo de la Cierva, entre otros. Para el general Franco, la masonería no representaba la lucha franca que incluso el marxismo ha presentado muchas veces. Era la lucha sorda, la maquinación satánica, el trabajar en la sombra, los centros y los clubs desde los cuales se dictaban las consignas. Sobre los estados, decía, sobre la vida propia de los gobiernos, existe un superestado, el superestado masónico. También encontramos testimonios de exmasones que califican a la orden como una asociación de ingenuos algo estrafalarios. Es decir, hay versiones para todos los gustos. El propio Azaña, que entró en ella, alude con visible desdén a sus barrocas ceremonias. Por su parte, el intelectual italiano Benedetto Croce resumió así su juicio. Escucho las jactancias de esta institución sobre su grande y saludable eficacia. Escucho las atroces acusaciones que le lanzan sus adversarios, y me inclino a creer que jactancias y acusaciones son por igual exageradas. Pero conozco la mentalidad masónica, y veo en ella un serio peligro para la cultura italiana. Abstractismo y simplismo, simplifica todo. La historia, que es complicada, la filosofía, que es difícil, la ciencia, que no se presta a conclusiones precisas, la moral, que es rica en inquietudes y contrastes. Pasa triunfalmente sobre todas esas cosas en nombre de la razón, de la libertad, de la humanidad, de la fraternidad, de la tolerancia. Y con tales abstracciones pretende distinguir a golpe de ojo el bien del mal y clasifica los hechos y los hombres por signos externos y por fórmulas. Para Croce, esa ideología era pésima no solo intelectualmente, sino también moralmente. Como vemos, hay opiniones muy variadas. Empezaremos por examinar si se trata de una sociedad secreta o no. Este dato es crucial porque una sociedad de tal índole, una sociedad secreta, persigue por su propia naturaleza fines ocultos, en función de los cuales aspira a manejar al resto de la gente sin que ésta se percate. Y frente a esta acusación, la masonería suele insistir en que no es secreta, sino solo discreta, al igual que cualquier otra sociedad o club. Para dilucidar la cuestión, lo mejor es recurrir a sus propios rituales, que permanecieron mucho tiempo sin estar escritos, y nunca lo fueron en España antes de que Ricardo de la Cierva los tradujera del inglés en su libro El triple secreto de la masonería, que tiene un gran valor documental. En fin... ¿Pero podemos decir que la masonería nace en Escocia, en el Reino Unido? Sí, en Inglaterra. En Escocia, luego en Inglaterra, luego en Francia se traslada, son los 3 centros principales. En realidad el escocés y el inglés vienen a ser lo mismo. Sí. Ya veremos que hay algunas diferencias. Bueno, vamos a ver los ritos. Los ritos se llevan a cabo en los templos masónicos, que se llaman logias, que es un término arquitectónico en recuerdo a la albañilería, y las reuniones que tienen se llaman tenidas. Tenidas. Unas tenidas. El cargo mayor de la logia, que se llama venerable maestro, preside sobre un estrado asistido por un diácono en el centro del lado de oriente de la sala. Un primer vigilante se sitúa en el lado de occidente, un segundo vigilante en el lado sur, se llama así vigilantes, y en medio permanecen los demás asistentes. Hay 2 guardianes, el interior a la puerta de la logia y el exterior, provisto de una espada desnuda, en el vestíbulo. Los presentes llevan mandiles con símbolos distintos para cada categoría y a menudo guantes blancos. Los símbolos, la Biblia, la escuadra, el compás, el mallete o martillo, tablas de resonancia, cajas de herramientas
un nivel, un bloque cúbico de piedra pulimentada y otros sin desbastar, etcétera. Tienen también joyas y otra serie de cosas, ¿no? Se colocan en lugares y formas precisas. Las tenidas suelen comenzar con un himno y a continuación, previo golpe de mallete, el venerable maestro dice: «Hermanos, ayudadme a abrir la logia». Se levantan todos y el venerable llama al segundo vigilante por su nombre. «Hermano tal, ¿cuál es el primer cuidado de todo masón?». El interpelado responde: «Comprobar si la logia está adecuadamente cerrada». Eso es necesario para evitar la curiosidad de los no masones. «Haced que así sea». Se informa al venerable de que la logia está cerrada y él pregunta al primer vigilante por el siguiente cuidado, por la siguiente precaución, con la respuesta consabida: comprobar que solo se hallan presentes quienes son masones. Y siguen preguntas y respuestas retóricas sobre los cargos y deberes de cada cual. En la masonería hay varios grados, con aperturas de tenida que pueden cambiar un poco, ¿no? Sí. A continuación, los reunidos se dedican a sus discusiones y trabajos que deben permanecer secretos, al menos muchos de ellos. Pero vale la pena detenerse en el rito de la iniciación. Eso vale mucho la pena. Parece que a Azaña le pareció grotesco, porque lo menciona en un tono despectivo, en su diario del 5 de marzo de 1932, dice: «No se cabía en los salones de la logia de la calle del Príncipe. No me importó nada aquello, y durante los preliminares estuve tentado de marcharme. Había 4 ministros, y Barcia con una cadena de oro. Martínez Barrio, que es el gran gerifalte de la casa, no asistió». La intención de Azaña al hacerse masón parece haber sido puramente práctica, que era contrarrestar la influencia que tuviera su rival político Lerroux a través de la orden, aunque Lerroux estaba ya un tanto apartado. Y Azaña no volvió, parece ser, a pisar una logia. En cambio, Juan Simeón Vidarte, otro masón muy destacado, y que es prácticamente el único que habla de lo que hacía la masonería en el terreno político, en sus memorias, muy interesante, porque para los demás la masonería como si no existiera, ¿no? Pues allí, que estaba allí presente, creyó notar a Azaña visiblemente emocionado. Sí. Es lo contrario de lo que dice Azaña en sus cuadernos. Y expone parte del ritual. Dice: «Se oyen golpes violentos en la puerta del templo. El venerable maestro dice: ¿quién osa interrumpir nuestros trabajos?». Dice: «Soy el hermano terrible que conduce a un profano. Dice que es hombre libre, honesto y de buenas costumbres». El hermano terrible es otro título que tienen, ¿no? Dice: «¿Quién responde de él?». «Yo, que soy su conductor». «Dadnos su nombre». «Manuel Azaña Díaz». «Hacedle entrar». Se oye el chocar de decenas de espadas. Esto lo cuenta Juan Simeón Vidarte. Es una ceremonia realmente peculiar. En la masonería hay varias corrientes, pero las dos principales y realmente directivas son las grandes logias de origen inglés y los grandes orientes de origen francés, que tienen algunas diferencias entre ellos. Resumo el rito iniciático de la Gran Logia, poco distinto del Gran Oriente. El guardián exterior, hermano terrible, se llama en el Gran Oriente, encargado de cerrar el paso a los profanos, prepara al candidato en el vestíbulo de la logia, cerrando la puerta exterior y la de paso a la logia misma. Quita al candidato la chaqueta, chaleco, cuello y corbata y todos los artículos de metal que lleve encima. Le abre la camisa para dejar el pecho izquierdo al descubierto y le enrolla sobre el codo el guante derecho. Le sube la pernera izquierda del pantalón sobre la rodilla. Le sustituye el zapato derecho por una zapatilla. Le coloca alrededor del cuello un lazo corredizo y le cubre los ojos con un capuchón. Vaya guisa, ¿no? Vaya guisa, ya me lo estoy imaginando. Hombre, Prieto, que no era masón, pues creo que fue invitado a una de estas cosas y dijo que prefería una misa católica. Esto, ¿no? Bueno, después, en fin, estas son cosas que a los que somos profanos nos suenan un poco extrañas. Sí, ¿no? Sí. Después el guardián da en la puerta de paso a la logia unos fuertes golpes ceremoniales a los que siguen unas preguntas rituales del venerable maestro sobre el candidato como si no lo conociera. El guardián exterior le informa: «Es el señor tal y tal, un pobre candidato en estado de oscuridad que ha sido bien y dignamente recomendado, reglamentariamente propuesto y aprobado en logia abierta. Y ahora llega por su propia y libre iniciativa, convenientemente preparado, y suplica humildemente ser admitido a los misterios y privilegios de la francmasonería». Vamos a hacer, don Pío, lo vamos a dejar aquí una brevísima pausa. Bien. Y vamos a continuar para que nuestros oyentes vayan asimilando
la guisa en la que se mete un... En fin, yo lo que quiero es exponer lo que es, de acuerdo con sus propios ritos y cosas, ¿no? Porque si no, dejemos al lado ahora la crítica, o aunque nos parezca a veces algo risible, a muchos, a la propia Azañas lo parecía, pues... Pero es importante que demos un análisis de todos sus rituales, para entenderlo. Sí. Vamos a publicidad, volvemos inmediatamente. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, en un programa interesantísimo, y estamos en esta primera parte de la ceremonia de iniciación. La ceremonia de iniciación. Que sigue con muchas preguntas y respuestas, gestos rituales, etcétera, y hasta que llega a un juramento que gira en torno al secreto. El juramento es: sincera y solemnemente juro que siempre ocultaré, esconderé y jamás revelaré parte ni partes, punto ni puntos de los secretos o misterios propios o que pertenezcan a los masones, que puedan en adelante ser conocidos por mí o se me comuniquen en el futuro, a no ser a algún o algunos verdaderos y legales hermanos, y ni siquiera a ellos sin la debida comprobación, estricto examen y segura información de un hermano. Además, prometo solemnemente que no escribiré estos secretos, ni los dictaré, grabaré, marcaré o esculpiré o dibujaré de cualquier otra manera, ni provocaré ni toleraré, si está en mi poder hacerlo, que así se haga por otros, sobre cualquier cosa móvil o inamovible bajo la bóveda del cielo. Juro observar todos estos puntos sin evasión, equivocación o reserva mental de cualquier clase, bajo una pena no menor, en caso de violación de alguno de ellos, de que mi cabeza sea cortada, mi lengua arrancada de raíz y enterrada en la arena del mar sobre la línea de la marea baja o a distancia de un cable desde la playa, donde la marea fluye y refluye 2 veces en 24 horas, o el más efectivo castigo de ser marcado como un individuo conscientemente perjuro, privado de toda dignidad moral, etc. Hecho el juramento, el venerable maestro pregunta al candidato cuál es su mayor deseo, respondiendo que lo que desea es la luz. La luz. El maestro hace una serie de señales. Los hermanos aplauden. Se le quita al candidato parcialmente la capucha, de modo que pueda ver una Biblia ante él. Se le explica que las 3 luces de la masonería son las Sagradas Escrituras, interpretadas un poco a su manera, la escuadra y el compás. Las Escrituras han de gobernar nuestra fe, la escuadra regular nuestras acciones y el compás mantenernos en la debida vinculación con toda la humanidad, particularmente con nuestros hermanos. Le señala también la existencia de 3 luces menores que representan al sol, en fin, hay una serie de cosas. Dice, y le advierte que durante la iniciación ha eludido 2 grandes peligros, los de ser apuñalado y estrangulado, porque a vuestra entrada en la logia, este puñal, lo empuña y lo muestra al candidato, se esgrimió hacia vuestro pecho izquierdo, desnudo, de modo que si intentabais lanzaros hacia adelante hubierais provocado vuestra propia muerte. Esta soga, con su nudo corredizo alrededor de vuestro cuello, hubiera hecho fatal cualquier intento de retirada. Pero el peligro que os aguardará hasta vuestra última hora es el castigo por vuestro juramento, vuestra garganta cortada si inicuamente reveláis los secretos de la masonería. Amenazas. Es una cosa... Sí, duro. Luego le notifica la existencia de varios grados en la orden. Cada uno de estos grados tiene sus secretos propios. Para empezar con ellos, le enseña las señales para reconocerse entre sí los adeptos y distinguirnos del resto del mundo. En fin. Pero vamos, es un rito... Hay una verdadera obsesión con el secreto. Es un culto al secreto, ¿no? Y además los secretos van ampliándose conforme se sube de grado. Las diversas masonerías operan con distinto número de grados o jerarquías, pero el rito más extendido, que es el escocés antiguo y aceptado, abarca 33, que van desde los 3 inferiores o simbólicos a los 3 superiores o sublimes. ¿Y todas las logias están conectadas entre sí o no tiene por qué? Es un misterio también, ¿no? Si hay una sola masonería o... Hay unas, digamos que hay unos grados superiores que son los que orientan a los inferiores, por supuesto, ¿no? En las logias. Y entre ellas están conectadas, por supuesto. Pero ya veremos que están también muy divididas entre ellas, ¿no? Dice, los nombres de estos grados son curiosos. Dice, maestro secreto, secretario íntimo, sublime caballero elegido, caballero de Oriente y Occidente, caballero Rosacruz, príncipe de Jerusalén, caballero Kadosh, etc., ¿no? Y los 3 grados superiores son gran inspector, inquisidor, comendador, sublime y valiente príncipe del real secreto y soberano gran inspector general.
estos gobernarían a los inferiores. Ricardo de la Cierva cree que conforme se sube en la jerarquía se vuelve más preciso el carácter anticristiano y pagano que achaca la orden hasta culminar en el rito de arco real. No entro aquí en cuestiones accesorias como las influencias atribuidas a los templarios, otras sociedades secretas como los Illuminati o los Rosacruces, que han dado lugar a mucha especulación, yo creo que en gran parte arbitraria, un tanto arbitraria. Bien, ¿cuáles son los misterios y privilegios que tan celosamente guarda la orden y que debieran llevar la luz a los iniciados? El secreto de la masonería, dicen, consiste en no tener secreto. Así han dicho algunos, con una frase ingeniosa y despistante, pero sin significado. O lo tiene o no lo tiene. Claro. Aparentemente, el núcleo misterioso es lo que llaman el arte, compuesto de recomendaciones éticas, un tanto banales, hay que ser bueno, etcétera, ¿no? Así al candidato le presentan, las herramientas, ¿no? El calibre de 24 pulgadas, el martillo común y el cepillo. El calibre para medir nuestro trabajo, el martillo para arrancar a golpes los nudos y excrescencias superfluas y el cepillo para alisar y preparar la piedra y hacerla apta para las manos de un trabajador más experto. Pero nosotros aplicamos estas herramientas a nuestra moral. Las 24 pulgadas representan, representa que estos son la manera de perfeccionarse moralmente. O sea, son símbolos que indican la perfección moral a la que debe llegar el masón. Por ejemplo, el cepillo nos señala las ventajas de la educación por la cual nos convertimos en miembros adoptados de una sociedad regularmente organizada, se refiere a la propia masonería. Pero cuesta trabajo creer que tales cosas requieran tanto misterio. De hecho, desde la antigüedad hay montones de profesores de ética, filósofos, etcétera, que no. Y salta a la vista que una sociedad meramente filantrópica y humanitaria no precisa iniciaciones, ni grados extraños u organismos secretos, como tampoco precisa cultivar una hermandad casi mística entre sus miembros, ni un aparato chocante de símbolos, atuendos, jergas y grados esotéricos, con preocupación extrema de evitar la curiosidad ajena. Así que no hace falta ser muy listo para entender que aquí hay algo más que filantropía, razón, derechos humanos y demás, y que una sociedad de este estilo constituye por su naturaleza un medio privilegiado para la conspiración, se produzca o no. Por ello tampoco debe extrañar que la masonería haya suscitado tanta prevención en medios muy variados, ¿no? La Iglesia la ha condenado por ser secreta y por otras razones. Franco la persiguió. Los regímenes comunistas la prohibieron por ser una asociación burguesa, es decir, servidora de la explotación. También en medios protestantes ha suscitado reservas y oposición, pero en esos países ha tenido mayor tolerancia, especialmente en Inglaterra y USA, ¿no? Y también en Francia, y en diversos regímenes latinoamericanos. El general Franco tiene una frase que reproduzco en Los mitos del franquismo. Dice, la masonería ha jugado un gran papel a favor de Inglaterra, la masonería inglesa. Dice, y la masonería española ha jugado un gran papel también a favor de Inglaterra. Siempre se ha sacado que la masonería española ha sido profundamente anti-española, profundamente anti-española contra los intereses de España. Decir, ¿no? Porque para ella los intereses fundamentales, los que llaman el progreso, la razón, son los que vienen de Inglaterra, Francia, donde sea. Sí. Y aquí parece que nunca nos hemos servido bastante a sus intereses, ¿no? Así que vamos a ver cuáles pueden ser los secretos de lo que pueden ser, ¿no? El fundamento son una cosa que se llaman las constituciones de Anderson, que fue un iniciador de la masonería, que era un pastor protestante escocés, y sus constituciones incluyen un relato pretendidamente histórico, seguido de las leyes, obligaciones, ordenanzas, reglamentos y usos de la orden. En las constituciones dice, un masón nunca será un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Por tanto, debe ser creyente. ¿Pero de qué religión? El documento advierte que antaño, es decir, en tiempos de los albañiles, cada masón debía profesar la religión imperante en su país, pero en la actualidad debían obligarse solo a la religión en la cual coinciden todos los hombres, dejando sus particulares opiniones a ellos mismos. Así, la fraternidad masónica se arroga la definición y profesión de la religión universal, situándose en el mismo golpe por encima de las demás religiones, sin oponerse en apariencia a ninguna de ellas.
esta es una nueva contradicción, pues el cristianismo también se proclama universal y otras religiones también, y por tanto en conflicto con la religión de Anderson, y lo mismo puede decirse de otros, ¿no? Además, al profesar una religión para todos los hombres, queda sin declarar, pero implícita, la orientación de sustituir a las demás religiones consideradas particulares y relegadas al campo de la opinión privada. Esto es muy curioso porque vemos cómo se intenta imponer ahora. Su dinámica tendería a diluir poco a poco las religiones no masónicas, porque la masonería ya es una religión, tiene sus ritos, sus mitos, su templo, en fin, casi todas las consideraciones propias de una religión. Y aún más sorprendente es otra contradicción. La suprarreligión masónica, supuestamente común a todos los hombres, solo sería accesible en realidad a los miembros de la orden, previa iniciación. Se trata, por tanto, de una religión iniciática reservada a grupos iluminados iluminados en torno a determinados arcanos, que es algo típico de todas las sectas gnósticas, ¿no? Sí, además hay una curiosidad que aquí no se pretende hacer proselitismo, puesto que es muy oscura, muy oscurantista, ¿no? No hay un proselitismo como cualquier otra religión que se pretende evangelizar, ¿no? Aquí no, aquí es... No se va a la masa, a gente influyente, sí. Élites. Sí. Salta a la vista el choque, claro, con el cristianismo, sobre todo en su versión católica, pues el catolicismo siempre ha rechazado las sectas ocultistas, las sociedades secretas y las tendencias gnósticas, es decir, la idea de que hay unos conocimientos solo accesibles a un grupo de elegidos, ¿no? Para el cristianismo, el conocimiento de la verdad religiosa y la salvación deben estar abiertas a todos los seres humanos y no a miembros de algún grupo conocedor de supuestos secretos inaccesibles a los demás, ¿no? Por tanto, la masonería era mirada desde muy pronto por los católicos como un enemigo, ¿no? Pero la contradicción disminuye en el caso del protestantismo. Veremos por qué. Anderson era pastor protestante y la orden empezó a tomar cuerpo entre los protestantes. Escocia e Inglaterra y luego también tomó fuerza en Francia, pero contra los católicos, ¿no? Lutero estableció, es importante ver esto, Lutero estableció que no existía libertad para salvarse o condenarse, pues las obras humanas carecían de valor para ese fin. Desde la eternidad, Dios había decidido quiénes se salvarían y quiénes se condenarían. La idea de que los elegidos para la salvación podrían reconocerse entre sí y formar grupo aparte surge de manera espontánea. Esta concepción es a su vez recuerda a la del pueblo elegido que se atribuye a los judíos. Y Anderson afirma, obviamente sin la menor prueba, como en casi todo lo demás, que al menos en la antigüedad los judíos eran un pueblo íntegramente compuesto de masones, dueños de los secretos propios de la orden. Así. Nada más y nada menos. En fin, no me voy a extender sobre las constituciones, que son interesantes. De hecho, yo tengo un ensayo sobre la masonería, en parte estoy leyéndolo, ¿no? Dice, y enfocada a la historia mítica de Anderson, pues tiene interés porque se apoya en la Biblia, pero de acuerdo con el libre examen protestante, la interpreta de un modo peculiar y pasa por alto a Jesús. Dios aparece como el gran arquitecto del universo. Esta idea se comprende como metáfora ingenua de un gremio de albañiles, pero cuando la masonería toma un carácter más intelectual, su alcance es mucho mayor y, por tanto, más ambiguo, ¿no? Un arquitecto trabaja con normas, leyes y materiales distintos y previos a él, con lo que se introduce implícitamente una concepción de la divinidad diferente de la de un Dios creador, del Dios creador de la Biblia y del cristianismo, y limita la visión del mundo a la de una arquitectura, cosa solo aceptable como una metáfora gremial, ¿no? El gran arquitecto, en fin, habría infundido a Adán ese conocimiento de las ciencias liberales, especialmente de la geometría, haciendo de él el primer masón. Adán era el primer masón. Y Adán habría transmitido esas ciencias a sus hijos, entre quienes menciona Anderson a Caín y a Set, cada uno de ellos príncipe de la mitad de la humanidad, sin explicar la diferencia entre uno y otro. Todos ellos resultan ser masones, pero sería la estirpe de Caín, cuyo asesinato primordial no es mencionado ni se le atribuye significación alguna, sería la estirpe de Caín la que mejorase la noble ciencia y el útil arte, el trabajo del metal, la música, la ganadería, la construcción de tiendas, etc. Esos son los orígenes para Anderson de la masonería, ¿eh? Sí, da la impresión no muy clara de que la masonería se identifica de preferencia con Caín. Es curioso. Sí, sí. Y sigue con la Torre de Babel y con una serie de cosas, y sobre todo la
el Templo de Salomón, que Anderson lo presenta pues con total fantasía y cuyo mérito principal lo atribuye al fenicio Hiram Abif, hijo de una viuda judía. De ahí que por eso se llaman también hijos de la viuda, entre sí los masones, ¿no? Hiram habría sido el más grande maestro masón que haya existido, y sobre él y su asesinato construyó la masonería a su vez un mito simbólico. Las constituciones están escritas para los adeptos, pero aún así el secretismo está presente con avisos como de que no conviene hablar con mayor claridad de estos asuntos, excepto dentro de una logia formada, y de no mencionar más que algunos hechos parciales, etc. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una serie de secretismos que van en aumento y que, en todo caso, tratan de crear una separación radical entre los masones y los profanos. Los restos son profanos, ¿no? Bien. Cabría preguntarse con qué finalidad, ¿no? Que esa es otra... Bien, vamos a ver otro aspecto, que es el de la propia religión, el propio mito, ¿no? El carácter, ¿no? de la masonería. Tanto la cuestión de la arquitectura, del gran arquitecto, etcétera, como otros muchos alusiones, ¿no? Pues recuerdan a, ¿cómo diríamos? Recuerdan a los mitos fundacionales de las religiones, ¿no? Por ejemplo, la religión griega, la religión cristiana, etcétera, ¿no? Aquí el ser humano aparece definido como un animal técnico, capaz de utilizar la naturaleza en su beneficio y de satisfacer así sus deseos. Se trata de una concepción que encontramos también en el marxismo, en algunas tendencias liberales y otras ideologías, aunque otro tipo de religiones lo consideran un peligro esencial de la condición humana. O sea, en el mito de Prometeo o en el Génesis, voy a decir un poco de esto porque es muy importante, a pesar de que generalmente no se le da la importancia que tiene, ¿no? Prometeo es un titán, hijo de la tierra, y en una versión crea a los hombres con barro, mientras que en otra se limita a enseñarles la técnica, el fuego, robar el fuego a los dioses, y a menospreciar o burlarse de los dioses. Finalmente Zeus lo castiga encadenándole a una roca y enviándole un águila que todos los días le devora el hígado. Suele verse en el titán a un benefactor de la humanidad y en los dioses a tiranos celosos de la capacidad humana que lo castigan injustamente. Es muy interesante esta interpretación, que no es probablemente la correcta. Paul Dill, que es un psicoanalista muy interesante, escribió un libro, El simbolismo de la mitología griega, y en ella yo creo que da una interpretación más coherente y más profunda. Dice, la técnica permite al hombre mejorar su situación material, pero es inútil para dar un sentido a la vida. Este sentido aparece en los mitos como algo en parte misterioso vinculado a los dioses. Cuando esta limitación de la técnica se pasa por alto y el bienestar material se convierte en el objetivo total del ser humano, la vida se trivializa y genera mil conflictos que son agravados por el poder técnico, porque los deseos humanos suelen ser contradictorios en sí mismos y suelen ser muy opuestos de unas personas a otras. Además, la limitada capacidad humana de previsión no logra captar las consecuencias últimas de sus actos, lo cual el mito lo refleja hermanando a Prometeo, que significa el previsor, el que ve antes, con Epimeteo, su hermano, que es el que piensa tarde. Las dos caras del pensamiento humano. Nunca podemos prever adecuadamente las consecuencias últimas de nuestros actos. De este modo, la técnica y el bienestar material derivado, concebidos como el objetivo esencial de la vida, que eso se ha extendido mucho en nuestra época, ¿no? Y no como subordinados al espíritu, que queda figurado en los dioses, se convertirían en fuente de males que quedan representados por la caja de Pandora. O sea, y la estéril roca a la que es encadenado Prometeo simboliza su propia elección exclusiva por los bienes terrestres, por los bienes materiales y la consiguiente trivialización de la vida. Y al devorar el hígado del titán, el águila es un símbolo del espíritu clarividente que se eleva sobre la tierra, figura el remordimiento por la pérdida de una vida más elevada. En fin, Prometeo representaría un peligro humano de elegir en exclusiva o primordialmente los bienes terrestres y despreciar el espíritu. Claro que hay un problema de distinción entre la materia y el espíritu que no nos vamos a extender sobre él, pero más o menos podemos entenderlo. Por ejemplo,
Es complejo, ¿eh? Es complejo, pero trato de clarificarlo lo más posible, ¿no? Por ejemplo, cada unidad de un libro es materialmente única y el total es cuantificable, pero el contenido del libro no es medible. El Quijote, por ejemplo, es siempre uno, aunque se presente millones de ejemplares y en formas y aspectos materiales muy diversos, ¿eh? Ese es el aspecto material. Pero el contenido del Quijote no está en el libro, es decir, es otra cosa, ¿no? O sea, el libro nosotros lo interpretamos así porque estamos, pero lo que refleja es un espíritu que no es medible, no se puede hacer como se hace con la materia en general. Y en el relato del Génesis, pues el hombre es hecho de barro, tiende al barro, es decir, a la materia contra el espíritu, y esa tendencia aparece representada por la tentación de la serpiente. La serpiente repta por el suelo y le promete que desobedeciendo el mandato de Dios se hará igual a Dios. La semejanza de fondo con el mito de Prometeo ha sido subrayada también por Paul Dill. Dice, no voy a adentrarme más, pero solo quiero poner de relieve que la religión masónica tiene un carácter clarísimamente prometeico, un carácter de rebelión contra el espíritu. En el fondo es esto, ¿no? Y en concreto, en fin, dice, en ella no existe, la cuestión es el desarrollo de las capacidades técnicas del ser humano, la moral está relacionada con ello, y para ella no existe la tensión y el conflicto del alma humana entre el espíritu, la divinidad y la materia, ni propiamente entre el bien y el mal. El ser humano es un ser técnico que encuentra la plena satisfacción de la vida en el conocimiento, en el desarrollo de saberes científico-técnicos, en un progreso indefinido. O sea, no existe en la masonería oposición entre las dos cosas, ¿no? Lo cual destruye elementos esenciales del ser humano, ¿no? Pues, lo vamos a dejar aquí un momentín, hacemos la última pausa publicitaria y afrontamos de a ver si conseguimos terminar, por lo menos resumirlo bastante. Lo que hemos dicho hasta el momento. No nos movemos. Pues continuamos en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa, afrontando los últimos 15 minutos y sobre este interesantísimo programa que es los orígenes de la masonería, ¿no? Sí. Don Pío, nos habíamos quedado en los ritos, sí. Realmente podemos decir que el secreto básico que yo creo de la masonería es este, que se trata de una religión no solo gnóstica iniciática, sino una religión de la técnica, una religión materialista, extremadamente materialista. Creo que el sentido básico de la masonería, el secreto, del que derivan todos los demás, reside justamente en esa concepción de fondo, que yo creo que la mayoría, o sea, muchos de los masones no son conscientes de ello. Quizás los superiores sí. Y de hecho, muchísimas medidas que se están tomando, por ejemplo, la Unión Europea tiene un carácter masónico y anticristiano perfectamente claro, ¿no? Se dice que hay muchos ministros de muchos gobiernos de la Unión Europea que forman parte de la masonería. Diputados, sí, muchos, sí. No, y es verdad, ¿no? Hay incluso en el gobierno de Zapatero te comentaban que había 4 o 5 ministros que pertenecían, no sabes exactamente. Hay más, hay gente, pero en fin, Otero Novas, en su libro que ha sacado ahora de sus memorias, pues hace algunas alusiones así muy generales, veladas, sí, diciendo que, claro, la Constitución prohíbe las sociedades secretas y la masonería, en cambio, se la ha autorizado y verdaderamente actúa de una manera curiosa porque, siendo muy pocos, su influencia se nota en muchas cosas, se nota en muchas decisiones y cosas, ¿no? Digamos que las grandes logias, que son de orientación inglesa, y los grandes orientes, que nacieron en Francia, pues precisamente el Gran Oriente de Francia fue fundado por masones ingleses, pero estos se fueron separando de las grandes logias en 3 puntos. En 1877 el Gran Oriente suprimió las menciones a Dios, admitiendo a ateos que llegaron a tener un papel relevante. Esto provocó mucho escándalo y un cierto cisma, ¿no? En segundo lugar, admitió las discusiones políticas directas en el seno de las logias, que estaban prohibidas en la corriente inglesa.
Y finalmente, y también contra los reglamentos ingleses, aceptó ocasionalmente a algunas mujeres, aunque sin permitir su iniciación hasta muy reciente, hasta hace muy pocos años, ¿no? Con todo, ambos grupos se reconocen entre sí como masónicos. Oficialmente, el Gran Oriente se dedica a la búsqueda de la verdad, la investigación moral y la solidaridad, al tiempo que preconiza un laicismo que los católicos sienten como muy agresivo. En fin, lo que tratan es, según dicen, de formar hombres buenos y verdaderos, de honor y honradez, pero hay dudas. Pero eso no, eso lo quiere todo el mundo, nadie puede oponerse a ello, pero ¿cómo concuerda eso con esa pretensión de secreto, de exclusividad, ¿no? de dirigir desde la oscuridad? Ocultar sus objetivos, ¿no? Y además que pretendan que sean la religión de todos los hombres. Si fuera así, sus ideas y nacerían de manera abierta en la propia sociedad, las crearía espontáneamente, ¿no? Así, las constituciones oponen la perfección moral que suponen a los masones, gracias a su conocimiento del arte, a las épocas oscuras e iletradas, ajenas al saber y la geometría. El mensaje es claro: el bien consiste en el saber y el mal en la ignorancia. Los masones poseen la luz, la sabiduría esencial, y el común de la humanidad no. Son ideas que también cundieron durante la Ilustración, una de cuyas tendencias, como se recuerda, es el culto realmente religioso a la razón, a la que no se reconocía límites, y además olvidando que hay muchas razones, no hay una sola razón. No hay una influencia también en los padres de la Constitución americana, ¿no? En los padres fundadores. Eso lo hablaremos más. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña referencia a Bakunin, porque fue uno de los fundadores del anarquismo. Su doctrina básica era esta: el mal es la ignorancia y el bien la sapiencia, que él mismo se atribuía y que quería transmitir a la humanidad, para liberarla, claro. Por desgracia, los ignorantes no acababan de apreciar las ilustradas prédicas de Bakunin, y Bakunin adquirió una verdadera manía por crear sociedades secretas para impulsar la revolución, manipulando a unas masas tercas en su ignorancia. En función del bien, según él lo concebía, justificó el terrorismo, el bandidaje, el engaño sistemático, cualquier acto por criminal que lo considerasen los ignorantes. Para él no lo era. Llegó a promover sociedades secretas dentro de sociedades secretas en una deriva algo enloquecida. Y Bakunin, que es el padre del anarquismo, ¿no? Cabe encontrar aquí la huella masónica, porque Bakunin alcanzó en la masonería el grado 32, uno de los más altos, según documentó el historiador anarquista Max Nettlau. Así que Bakunin era anarquista en grado 32. Masónico, sí. Masón en grado 32. Pero vemos esta deriva tan fácil a partir de sociedades secretas que intentan manipular a los demás, llevándoles supuestamente la luz, pero sin que los demás lo sepan, ¿no? Entonces, hay que preguntarse por qué entran en la masonería personajes de alto nivel intelectual, ¿no? Relevantes en la política, la milicia, el pensamiento, las artes. Aunque la masonería exagera, ¿no?, eso, diciendo que todos son así por razones de prestigio, ¿no? Pero creo que el mismo carácter de la orden nos da algunas pistas. Pertenecer a una élite inspirada y sapiente seduce a ciertos espíritus ingenuos o vanidosos, no necesariamente estúpidos, pero sí muy ingenuos, ¿no?, o muy vanidosos, ¿no? Para otros, la fraternidad ofrece salida a un ansia natural de perfeccionarse y entender los misterios de la vida. Y no faltan razones prácticas, que muy frecuentes. Una organización así supone un poder social y sirve muy bien como medio de promoción profesional o política a través de contactos opacos, pasando por encima de profanos con méritos iguales o mayores. Esta acusación se hizo mucho durante la Segunda República. En el ejército se extendió el dicho: ¿quién es masón? Quien se mete delante de ti en el escalafón. En 1904 se produjo en Francia un escándalo al saberse que el Gran Oriente había elaborado un fichero de los oficiales católicos en el ejército a fin de impedirles el acceso a puestos relevantes, ¿no? Y seguramente habrá habido muchas maniobras más semejantes que permanecen en la oscuridad. Una sociedad secreta se presta especialmente bien a formar redes subterráneas informales con obligaciones fraternas y solidarias que son ocultas al público profano, ¿no? Y la existencia de estas redes opacas no es una especulación, deriva de la propia naturaleza de la masonería. Esto es indiscutible, ¿no?
En fin, otra cosa que parece contradictoria es que las constituciones de Anderson excluyen las discusiones políticas y declaran: un masón es un súbdito pacífico de los poderes civiles donde quiera que resida o trabaje, y nunca debe implicarse en complots y conspiraciones contra la paz y el bienestar de la nación. Es decir, un masón debe acomodarse al régimen en el que viva, sea el que fuere, aunque, como siempre, esta declaración resulta demasiado simple y no se puede tomar en serio, porque, claro, ellos tienen su visión de lo que es la religión de todos los hombres, los derechos humanos, la libertad, la razón, etcétera. Y es la suya. No puede acomodarse, de hecho. Incluso si alguien se comporta como rebelde al Estado, no hay por qué expulsarlo de la fraternidad. Se le debe mostrar compasión, pero sin expulsarlo de la fraternidad, ¿no? Y aparentemente los masones no tienen principios definidos en política. No sé si falta mucho tiempo. Nos quedan 7 minutos. 7 minutos, bien. Y como no tienen principios muy definidos, se adaptan a diversas situaciones. Pero en realidad esos principios existen como proyección de su doctrina general, y se presentan como defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia, y por lo tanto en oposición a los regímenes que juzgan contrarios a ellos, ¿no? El lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, muy relacionado con el Gran Oriente, no sé si lo ha creado el Gran Oriente o no, pero lo ha promovido y lo ha hecho suyo por completo, ¿no? Pues viene a resumir la orientación política masónica. Es un eslogan de mucha fuerza sugestiva, y con ese, como ocurría con las invocaciones morales a la bondad, la honradez y la amistad, nadie estaría en desacuerdo. De hecho, el cristianismo también pregona esas bondades y otras que cabría añadir, como justicia, misericordia, etcétera, ¿no? Pero, claro, pero analizando más de cerca, el lema de apariencia simple de libertad, igualdad, fraternidad se embrolla. Si nadie podría oponerse como ideal a esos buenos deseos, tampoco nadie podría atribuírselos como bandera particular. Al hacerlo, se excluiría de la fraternidad a quienes discrepasen de la revolución o de la masonería, es decir, de su particular concepción de la libertad y la igualdad. Eso es. A los discrepantes no se les reconocería libertad ni igualdad, y en los periodos de mayor enconamiento se trató de despojarlos también de sus bienes y hasta de sus vidas, como pasó en la revolución y en otras revoluciones. Los derechos especificados en la célebre Declaración Revolucionaria nunca fueron más pisoteados que entonces, también entre los propios revolucionarios, poco amigos unos de otros. Entre los masones se guillotinaron bastante, ¿no? Y una situación se repitió en España en los años 30. Además, estos ideales en el terreno concreto no son coherentes. Entre sí. La libertad implica la diferenciación personal, por tanto se opone a la igualdad. Y ni de una, ni de la igualdad, ni de la libertad, y menos de su contradicción, brota fácilmente la fraternidad. Claro. La propia masonería, con su neta distinción entre los hijos de la luz y los profanos que están sumidos en las tinieblas, según ella, ¿no?, tiene poco de igualitario fraternal, excepto entre sus iniciados, y ni aun así porque hay muchos grados, ¿no? En cuanto a la democracia, volvemos a encontrar la contradicción de sus proclamas moralistas y filantrópicas, o de su religión de todos los hombres, porque a duras penas imaginaríamos algo más contrario a la democracia, basada en la publicidad, que una sociedad secreta. Y por su misma concepción orgánica, es decir, en esto tiene la misma contradicción que con el catolicismo. El catolicismo se opone al secretismo, al gnosticismo, a lo iniciático, etc., ¿no? Sí. Por su misma concepción orgánica, la masonería se presta, como hemos dicho, pues se presta muy bien a la conspiración, a la manipulación y a la acción oculta. Entra en la lógica que los hijos de la viuda, por cierto, un masón también es Garzón, el juez Garzón, el antijuez. El juez prevaricador, vamos. Muy prevaricador, un delincuente, ¿no? Sí. Entra en la lógica que los hijos de la viuda busquen adueñarse de puestos clave de poder e influencia social. Fue significativo que en las Olimpiadas últimas de Londres, en un país de historia y cultura cristiana, o sea, Inglaterra, los signos religiosos fueran prohibidos, en ofensa a los derechos y libertad de las personas, sobre pretexto de ser motivo de conflicto. Es una concepción masónica típica, ¿no? No sería muy aventurado pensar que la masonería estuviera detrás de la prohibición o contribuyera a ella, en coherencia con su universalismo prometeico, y así relegando al ámbito privado la religión, es decir, las demás religiones. Es importante para que tengamos estos conceptos claros. Nos queda 1 minuto y medio para el programa de la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a ver. Como resumen, podríamos decir que la masonería
es una religión sui generis, con sus mitos, sus ritos, su moral y sus templos, ¿no? Es una religión tecnicista o prometeica, con una moral a tono, en la que el bien se reduciría al saber, esencialmente técnico, y el mal a la ignorancia. Esta concepción socava el fundamento mismo de la moral, según la concibe el cristianismo y otras religiones. Como religión, pretende una universalidad que la situaría por encima de las demás religiones, consideradas particulares y relegables a la opinión privada. Luego, en contradicción con sus ideas universalistas, es una sociedad secreta, iniciática y ocultista, por tanto proclive a la manipulación de los demás, a los que tacha de ignorantes. Y por su propia organización y naturaleza, la masonería se presta especialmente bien a la conspiración política, económica y profesional. Además, casi siempre ha buscado sus adeptos en esos medios. Y ya que no queda más tiempo, yo creo que básicamente hemos dado una idea general de lo que es la masonería. Y de sus características, ¿no?, tan contradictorias, y el próximo día hablaremos un poco de su influencia en España. Esto va a ser muy interesante. Hoy hemos sentado las bases de lo que es la masonería, y la próxima semana la masonería y su influencia en España. Pues don Pío, muchísimas gracias. Recordar a nuestros siguientes que todos los que quieran colaborar, por favor, que se acerquen a www.citaconlahistoria.es o a nuestro canal de YouTube Cita con la Historia, y ahí podrán ver la manera de poder colaborar para que este programa siga teniendo la mayor de las difusiones. En la cuenta directa o bien por PayPal. Por PayPal. Don Pío, muchísimas gracias. La próxima semana más y mejor, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Muchísimas gracias por su fidelidad, por estar ahí. Y les prometemos que aquí con ustedes el próximo domingo a las 4 de la tarde en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa.